profe. Me falta grabar, parece. Estoy grabando. Grabar. Y ahí está grabando. Ya. Entonces, la clase pasada, que era la sesión introductoria, vimos un poco, o recordamos un poco las instituciones de el derecho a la acción, cómo esta ponía en movimiento la jurisdicción y cómo la jurisdicción se desenvolvía a través de este mecanismo de solución de controversias que era el proceso. Luego recordamos que este conjunto de actos que es el proceso, la forma de cómo se desenvuelve este conjunto de actos, lo hacen los procedimientos, que son creaciones artificiales del legislador de cada estado, pero que este no es libre en esa configuración o en esta creación o regulación de los procedimientos, sino que tiene que respetar un cierto contenido básico, un cierto contenido mínimo, que diversas legislaciones conocen como el debido proceso o en nuestro caso el racional y justo procedimiento. Y dentro de esas etapas mínimas que tiene que tener todo procedimiento en las distintas áreas, sea civil, penal, laboral, etcétera, tiene que ver con esta eventual fase de revisión o de impugnación. Y de eso es lo que trata finalmente este módulo. De los modos de impugnación y específicamente de los recursos procesales. El proceso en sí, como un conjunto de actos que se desenvuelve a través del tiempo y son bastante extensos, en realidad está plagado de irregularidades que se pueden dar en cada una de las diferentes actuaciones que lo componen. Así ustedes podrán recordar que la demanda voy a sufrir de defectos, ¿no? ¿O no? ¿Se podrían incurrir en errores a la hora de interponer la demanda? Sí, profe. ¿Y se acuerdan las consecuencias que tenía incurrir en ese tipo de defectos, de irregularidades? Por ejemplo, si dependía, si era el primer escrito y no estaba bien constituido, el Mandato patrocinio, judicial o patrocinio. la demanda podía como no ser válida. Claro, o sea, si, por ejemplo, el patrocinio no estaba correctamente constituido, se tenía por no interpuesta, si el mandato judicial no estaba constituido, el tribunal lo apercibía que lo constituyera dentro del tercero día, bajo apercibimiento que se tuviera por no interpuesta, pero también había otro tipo de irregularidades que podían afectar a la demanda específicamente, porque claro, el patrocinio y poder son requisitos de la primera actuación que puede o no puede ser la demanda, por regla general sí, pero podría no serlo. Pero había otros defectos, otras irregularidades que podía adolecer la demanda. Podía tener, por ejemplo, lo que es formalidades, que esté mal escrito el nombre del demandado, que falten datos, y ahí podría ser el caso de que se mandara a corregir la demanda y se entregara después. Claro, bueno, ahí depende cuál de los requisitos se omite. En estricto rigor, si se omiten los primeros tres numerales del 254, que es individualizar el tribunal demandante y demandado, la sanción es que la demanda es inadmisible, sin perjuicio que en la práctica, efectivamente, los tribunales lo aperciben a que corrige el escrito antes de proveerla, pero en estricto rigor la sanción es drástica, o sea, la demanda es inadmisible. Ahora, si la omisión era si el defecto era la omisión del número 4 y el número 5, que se refería a los fundamentos de hecho y derecho y a las peticiones, había otro mecanismo que permitía subsanar eventualmente ese error. Ahí el tribunal no estaba habilitado para declarar inadmisible la demanda, sino que le tenía que dar curso a ese procedimiento y por lo tanto conferir traslado a la contraparte, pero la contraparte tenía un mecanismo procesal para corregir ese defecto o para pedir que se corrija. Porque esa irregularidad le causaba un perjuicio, hacía que no entendiera de qué se trataba la demanda. Profe, la excepción dilatoria. Sí, la excepción dilatoria, particularmente la de ineptitud del libelo para este caso concreto. Entonces, los diferentes actos del proceso, del procedimiento, pueden estar plegados de irregularidades y el propio procedimiento, el propio sistema legal, a usted le otorga mecanismos para corregir esas irregularidades. Entonces, eso es
en términos genéricos son las impugnaciones. Ahí se da un concepto clásico que se dice que impugnar es la acción y efecto de atacar o refutar un acto judicial, un documento, una declaración de un testigo, el informe de un perito, etcétera, con el fin de obtener su revocación o invalidación. Es una forma amplia de atacar cualquier acto que esté dentro del procedimiento. Yo les di el ejemplo de la demanda, pero, por ejemplo, en la prueba testimonial, cuando la prueba testimonial se está practicando, cuando los testigos están declarando, ¿cuál será el medio de impugnación que existe dentro de esa gestión judicial? También el legislador le otorga a usted un mecanismo para impugnar la diligencia de la prueba testimonial cuando consideran que se está haciendo, por ejemplo, una pregunta que no corresponde. Cuando se le pregunta algo impertinente, cuando se le pide una opinión a un perito, o sea, a un testigo. ¿Se acuerdan o no? Porque eso es una irregularidad. Pues si yo le pregunto a un testigo un hecho impertinente que no tiene que ver con la causa, eso es una irregularidad, porque los testigos tienen que declarar sobre hechos pertinentes. Entonces, ¿cómo mi contraparte evita que se incorpore esa información impertinente al procedimiento? Es decir, que se concretice esa irregularidad en el procedimiento. ¿Qué mecanismo legal para impugnar esa pregunta tiene? ¿No se acuerdan el tema del interrogatorio, la repregunta y la dinámica, los incidentes que se pueden generar a propósito del interrogatorio de un testigo? Profe, ¿no era la observación a la prueba o estoy mal? No, eso va al final de toda la fase probatoria. Pero dentro del interrogatorio del testigo, tanto las preguntas que hace la parte que lo presenta como la contraparte, hay ciertas preguntas que no corresponden, pero que si uno las hace, la contraparte también tiene un medio de impugnación para evitar que esa pregunta se formule y obviamente sea respondida por el testigo. Y ese mecanismo también es una impugnación. Es un medio para corregir una irregularidad. De hecho, sale mucho en las películas gringas cuando se interrogan a testigos en los juicios orales en materia penal que ellos tienen. Profesor, no sé si estoy mal, pero la objeción. Sí, a veces lo más simple es la respuesta. Precisamente cuando uno objeta una pregunta de la contraparte respecto a un testigo porque considera que la pregunta es impertinente o porque se le está haciendo una pregunta de opinión, eso es una impugnación. Usted está atacando un acto de la contraria, una pregunta de la contraria. ¿Por qué? Porque quiere que esa pregunta no se formule y que por lo tanto el testigo no la responda y no incorpore esa información al procedimiento. Aquí, por ejemplo, aparece la acción y efecto de atacar o refutar, por ejemplo, un documento. Bueno, los documentos, ¿cómo se impugnan? El código permite impugnar un documento, no atacarlo, refutarlo. Por ejemplo, si se acompaña un documento adulterado o que no está íntegro. Sí, profe, si se permite, incluso también cuando es dudosa la firma de la persona que lo autorizó. Claro, por falta de autenticidad o nulidad por alguna omisión en la solemnidad a la que está sujeto ese documento. Bueno, todos esos actos se entiende que están dentro del concepto amplio de impugnación. Todos esos serían actos de impugnación, actos de atacar o refutar alguna actuación de carácter judicial. Pero a nosotros nos interesa solamente cierto tipo de irregularidades y que se cometen en cierto acto judicial. Y eso dice relación con el proceso y las resoluciones judiciales. No nos interesan los defectos de la demanda, porque eso usted lo vieron en otro ramo, ni lo que se puede dar a propósito de irregularidades en medios probatorios, porque también lo vieron en otro ramo. Nos interesa específicamente las irregularidades que se pueden dar en las resoluciones judiciales. Y los recursos
como para adelantar un poco, son precisamente los medios de impugnación, pero que se dirigen específicamente contra resoluciones judiciales. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Objetar una pregunta en un interrogatorio es un medio de impugnación, pero no es un recurso procesal. Ahí se genera una relación de género y especie entre los medios de impugnación, que sería el género, y el recurso, que sería una especie o tipo de medio de impugnación. Entonces, los recursos procesales, esta especie de medio de impugnación, se dice que tiene un doble fundamento. El primer fundamento, que se vincula con lo que nosotros vimos del racional y justo procedimiento, está en una garantía del justiciable. Es decir, los recursos existen porque los justiciables, las partes de un procedimiento, tienen esta garantía básica o mínima, que lo que decidió el tribunal tiene que ser revisado por otro tribunal. Tiene el derecho a tener una segunda, o al menos una segunda revisión. Luego vamos a ver los requisitos que tiene que cumplir este otro tribunal, el grado de amplitud de esa revisión, pero en principio los recursos son siempre una garantía mínima del justiciable o de cualquier parte en un procedimiento de carácter judicial. Pero los recursos también tienen un fundamento de carácter social, que de alguna forma la sociedad, o sea, los que somos terceros, a un juicio en concreto, podemos de alguna forma vigilar o controlar el correcto funcionamiento de la actividad jurisdiccional. Así uno se puede dar cuenta que, no sé, cuando en la noticia aparece el fallo, sobre todo de algún tribunal en materia penal, y la gente, los terceros, se sienten de alguna manera como pasado a llevar, porque piensan que la sentencia es errónea, que el procedimiento fue incorrecto, que hubo irregularidad, y esperan una revisión de esa causa. Y generalmente, como los recursos son conocidos por un superior jerárquico, se cumple de alguna manera esta garantía social de que se permite de alguna forma controlar el correcto funcionamiento de la actividad jurisdiccional. Pero obviamente el fundamento más importante y más fuerte es el recurso visto como una garantía del justiciable de la parte de ese juicio en concreto. Entonces, aquí un poco se enfrentan estos dos principios o finalidades súper importantes del derecho, que son por una parte la justicia y por otra parte la seguridad jurídica. De alguna manera los recursos se vincularían a la justicia, porque tratan de enmendar un error y que en ese juicio se haga justicia en ese caso concreto, que se enmenden los errores, las irregularidades y se aplique el derecho correctamente. Pero también está la seguridad jurídica. ¿Cuál es la institución que se vincula procesalmente a la seguridad jurídica? La certeza. Si los recursos hacen posible, o en teoría harían posible, la justicia, ¿qué institución hace posible la certeza jurídica? ¿La cosa juzgada, profesor? Sí, la cosa juzgada. ¿Y por qué los recursos estarían como en la cara opuesta de la certeza jurídica? No es que sean opuestos, pero se tutelan intereses diferentes. ¿Por qué esta posibilidad de revisión sería contraria a la seguridad jurídica? Porque de la sentencia que supuestamente debería otorgar una cosa juzgada, esta puede cambiar completamente, puede de pasar de, por ejemplo, de que aceptan la petición del demandante a rechazarla completamente en la apelación. Entonces, Claro, ya no, efectivamente eso. El tribunal en un primer minuto acogió una demanda y perfectamente este otro tribunal que está conociendo el recurso, o incluso el mismo tribunal, dependiendo del tipo de recurso, podría adoptar una decisión totalmente distinta. Entonces esa decisión, que en principio debiese ser permanente, porque esa es la finalidad de la jurisdicción, puede cambiar a través de los recursos. ¿Pero por qué? Porque el derecho en sí, en estos casos, prefiere la justicia por sobre la seguridad jurídica. Pero después vamos a ver que esto no es así absolutamente, porque siempre hay como un límite tolerable en lo que se va a preferir la justicia por sobre la seguridad jurídica. ¿Ustedes ya vieron la institución de la prescripción o no? ¿En obligaciones?
¿O lo están viendo? Aún no, profe. Ya, bueno, ahí la prescripción también tiene un poco de justicia versus su seguridad jurídica. Algunos dicen que es una institución absolutamente injusta, pero por otro lado tutela la seguridad o la certeza jurídica. Entonces, los recursos se dice que provienen del latín recurrere, que significa básicamente volver a correr o volver a recorrer, es decir, tiene la idea de volver a revisar algo. Y el concepto clásico que se da de los recursos es que es un medio de impugnación, una especie de medio de impugnación, por los que quienes parten un proceso pretenden un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas resueltas en una resolución no firme que le resulta perjudicial a fin de que sea modificada o sustituida por otra que le favorezca o que sea derechamente anulada. Es un concepto doctrinario, pero vamos a ver después que da cuenta de cada uno de los elementos para saber que nosotros estamos frente a un recurso procesal y no frente a otro medio distinto de impugnación. Entonces, el primer elemento de un recurso es que los recursos tienen que estar consagrados por ley. La ley en su sentido amplio es la fuente de todos los recursos procesales. ¿Ustedes saben de alguna ley que regule recursos? Si yo les pidiera ejemplos de fuentes de recursos procesales, ¿cuál me podrían nombrar? La Constitución. Ya, ¿y la Constitución qué recursos regula? El derecho al recurso de amparo, el recurso de protección. Ya, ahí vamos a después dar vuelta en el tema de la Constitución como fuente de recursos, porque no sé si ustedes vieron en derechos fundamentales esa discusión que se da sobre si el amparo y la protección son realmente recursos. Algunos hablan de acciones constitucionales. El de amparo por lo menos dijeron que podría ser de acción, se da esa discusión, pero en cuanto al de protección, no. Ahí después vamos a llegar a esa discusión porque aquí aparece, bueno, y de hecho según la distinción entre un medio de impugnación y un recurso, el objeto del recurso son siempre resoluciones judiciales, de hecho resoluciones judiciales que no están firmes, y el amparo y el recurso de protección o la acción de protección, ¿contra qué se dirigen? O particularmente la protección, ¿contra qué se interpone un recurso de protección? ¿Por regla general o generalísima? ¿Se acuerdan de eso, no? Creo que en orgánico también lo ven cuando ven facultades conexas a la jurisdicción. También creo que se topa un poco el tema del recurso de protección. Las facultades conservadoras. Pero a grandes rasgos, ¿contra qué se dirige un recurso de protección? ¿Por qué uno acciona de protección o recurre de protección? Cuando se vulnera un derecho. Pero, ¿cuál es el acto que vulnera ese derecho constitucional? Porque es cierto, la Constitución habla de recurso de protección, eso es cierto. De hecho, el acta o el auto acordado que regula el procedimiento del recurso de protección también habla de recurso, pero dogmáticamente se cuestiona que sea un recurso porque no cumple con estos elementos. Por ejemplo, el recurso se dirige contra una resolución no ejecutoriada, pero el recurso de protección o la acción de protección, cuando yo alego que se me vulnera un derecho protegido en la Carta Fundamental, ¿cuál es el acto que está vulnerando mi derecho? ¿Es una resolución judicial? ¿O la Constitución utiliza otro concepto? Por ejemplo, bueno, no en este contexto sanitario, pero yo en la noche quiero ir a un pub a servirme algo y me niegan
la entrada por andar de short. ¿Sufrí alguna vulneración en mis derechos fundamentales o no? Profesor, tengo una duda. ¿Este Dígame. recurso o acción podría ser incluso no interpuesta por un abogado? Sí, de hecho el recurso, la acción de protección, dentro de su regulación establece que no requiere patrocinio de abogado, puede ser interpuesta por cualquier persona, de hecho ni siquiera por el imputado, por ejemplo, o sea, por el afectado. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, conocimiento de que a mi hermano, a un primo, a mi vecino se le está afectando un derecho fundamental, yo mismo puedo interponer en su nombre, en su beneficio, el recurso o la acción de protección. Lo mismo pasa con el amparo. Pero saliendo de eso, que también es un tema relevante, cuando la Constitución regula el recurso de protección, ¿contra qué puedo recurrir? Contra los actos o omisiones arbitrarias o ilegales. Que pueden provenir de una autoridad o de un sujeto particular. Y ese acto u omisión no necesariamente pues, es una resolución judicial. Entonces tiene un campo de aplicación mucho más amplio que un recurso procesal. Los recursos procesales están circunscritos a un procedimiento en concreto y solamente atacan resoluciones judiciales. Por eso dicen que es más correcto hablar de que la protección y el amparo en realidad son acciones constitucionales. Y son acciones constitucionales porque usted cuando lo interpone, se abre un procedimiento o un proceso jurisdiccional totalmente distinto. De hecho, acá parece que es una resolución no ejecutoriada dentro del mismo proceso. En cambio, la protección y el amparo abren un proceso constitucional totalmente nuevo. De hecho, tienen su propia tramitación, tienen su propio tribunal competente para conocerlo. Entonces, por eso en doctrina se dice que el amparo y la protección, más que recursos procesales, son acciones constitucionales. ¿Se capta como la diferencia, no? Sí, profe. Ya. Consulta. Cuando yo destaco algo acá, por ejemplo, con el mouse, se ve, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces, el primer elemento es que los recursos están consagrados por ley. Después vamos a ver que dentro de su clasificación hay algunos recursos con fuente constitucional, por ejemplo, como los que nombró la compañera, sin perjuicio que dogmáticamente son mal denominados recursos, pero igual en todos los manuales van a aparecer que hay recursos de rango constitucional como protección amparo o el recurso de reclamación por pérdida de nacionalidad, etc. Pero si ya bajamos como al rango de ley ordinaria, ¿qué leyes ustedes conocen que regulan recursos procesales? Más de algunos tendrán que haber escuchado a través de la carrera. Hay algunos que son obvios, al parecer. Hay uno que necesariamente tienes que estudiar este módulo. La ley de tramitación electrónica con los plazos, ¿no? Sí, la ley de tramitación electrónica al menos modifica el Código de Procedimiento Civil en varias normas que se vinculan a los recursos civiles al menos. Y tiene fuertes modificaciones, sobre todo en la tramitación del recurso a apelación. Pero está bien, pero ¿qué otra norma más evidente consagra, por ejemplo, un recurso en materia procesal civil? Hay una compañera señala la ley 1552. Pero la ley 1552 ordinariamente tiene otro nombre, más simple, más conocido para todos nosotros. Que muchos que ya lo tuvieron que haber estudiado el semestre pasado. ¿El Código de Procedimiento Civil no es una ley? ¿El Código Procesal Penal no es una ley? El Código del Trabajo, la 19.968 que crea los tribunales de familia. Todas esas son leyes ordinarias, al menos en grandes partes, y todas ellas son fuente de recursos. Habrán escuchado, por ejemplo, del recurso de reposición, de la apelación, obviamente. Bueno, esos son recursos que están regulados en el Código de Procedimiento Civil. Profe, ¿y el recurso de reposición?
El recurso de reposición está regulado también en el Código de Procedimiento Civil. También existe en materia procesal penal, materia laboral, materia de familia, etcétera, pero para nuestros efectos, la ley como fuente de recursos más importante es sin duda el Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de que en varios años más se promete el Código Procesal Civil, nuestra actual fuente más importante, no única, de recursos es el Código de Procedimiento Civil. Con toda su modificación, obviamente, particularmente la que señala la compañera, que no figura en todos los manuales, que es la ley de tramitación electrónica. Pero bien, ese sería el primer elemento para detectar si estamos frente a un recurso procesal. Lo que quiere decir que, por ejemplo, el tribunal no crea recursos. Las partes tampoco los crean, solamente los crea la ley. Recuerden que la Constitución le entrega al legislador el deber de regular las garantías de un racional y justo procedimiento, y los recursos forman parte de este racional y justo procedimiento. Lo segundo es que el recurso es siempre un acto jurídico procesal de parte, sea de una parte originaria o sea de lo que ustedes conocen como terceros interesados. Es siempre un acto jurídico procesal de parte. Es decir, cuando ustedes se encuentren frente a alguna situación en que el tribunal de oficio puede corregir o enmendar una irregularidad, un error, ¿eso es un recurso? No lo sería, profe, según esta definición, porque el tribunal no es considerado como una de las partes. Efectivamente, no puede ser parte. De hecho, uno de los sujetos de la relación procesal que no es parte. Efectivamente, esas potestades de oficio que existen, después vamos a ver que hay cierta hipótesis en que el tribunal de oficio puede invalidar una sentencia o corregir errores de procedimiento, no sería un recurso procesal porque no es un recurso, o sea, no es un acto jurídico procesal realizado por una de las partes. Son potestades de oficio, tendrán una finalidad similar, es decir, evitar errores, y se prefiere la justicia por sobre la certeza, pero no sería un recurso de carácter procesal. Como tercer elemento, se exige que exista un agravio, o sea que esa resolución que tiene una irregularidad cause un agravio o un perjuicio a ese sujeto, a esa parte que está interponiendo el recurso. ¿Alguien sabe lo que es el agravio? En palabras simples, ¿qué se entiende por que uno se sienta agraviado en sus derechos? ¿Daño? Sí, básicamente hace la alusión a un daño. ¿Ustedes recuerdan haber visto alguna vez la noción de agravio, ¿no? En procesal civil, en algún ramo? Que hay ciertas materias que se dice que, mire, ¿sabe qué? Que existe un error, no importa el mero hecho del error. Necesitamos que ese error, que ese vicio que usted alega, le cause un agravio. Si no, parece que no merece la pena enmendarlo, arreglarlo. Hay al menos dos instituciones que debieron haber visto que se vincula con esta noción del agravio, del daño, del perjuicio. No sé si recuerdan. Por ejemplo, en la excepción dilatoria de la inaptitud del libelo, que busca que se enmienden o que se arreglen defectos o errores en la demanda, basta cualquier defecto, ¿no? Por ejemplo, me apellido Valdés con S, y en la demanda me individualizan como Valdés con Z. Yo interpongo una excepción dilatoria y digo, ¿sabe qué? Que la demanda tiene un error en el modo de proponerse, porque en realidad mi apellido es con S y el demandante lo hizo con Z. Por lo tanto, se tiene que acoger la excepción y ordenar al demandante que enmiende o rectifique su demanda. ¿El tribunal debiese acoger esa excepción dilatoria? Se supone que sí, profe, pero igual es como bien rebuscado. Por ejemplo, si usted Valdés con S y con Z, lo individualizaron con Z. Pero, ¿no se acuerdan del principio de trascendencia, no?
también cuando se ve el incidente de Profe, yo no nulidad, estoy segura que eso lo hayamos visto, no me suena ese principio. y, por ejemplo, en nulidad, cuando se revisa la nulidad procesal y particularmente el incidente de nulidad, hay un principio que dice que la nulidad sin perjuicio o la nulidad sin agravio no opera. Es decir, que no basta que exista una irregularidad en el procedimiento, un vicio, es necesario que ese vicio a usted le cause un agravio, un daño. Por ejemplo, el hecho de que mi apellido se escriba con Z o con S, parece que a mí no me causó ningún agravio, porque en realidad no hay dudas que se me demandó a mí. Por ejemplo, está mi RUT, mi domicilio, mi estado civil, todo correcto. El único irregularidad es la Z por la S. Parece que no se me causó ningún agravio, ningún perjuicio. ¿Se entiende la idea, no? Lo tuvieron que haber visto al menos en la excepción de ineptitud del libelo, es decir, que no basta cualquier defecto en la demanda, sino que tiene que ser algún defecto que haga inentendible la demanda, y también en la nulidad. Por ejemplo, ahí el compañero señala que, claro, la falta de notificación puede ser un agravio. Puede ser, pero también podría ser que no. Porque si usted no le notificaron una demanda, o se la notificaron de una forma distinta a la que correspondía, pero usted de todas formas la contesta en tiempo y forma, se le causó un agravio, ¿no? No. ¿No? Pero ahí entienden la idea, ¿no? Sí, profe, de hecho, el año pasado se dio el ejemplo de si a uno le iban a notificar, por ejemplo, a las 3 de la mañana, pero si uno, digamos, tomaba la notificación y contestaba la demanda, se da por entendido que no hubo ningún agravio y todo, porque la pudo contestar y todo, entonces después no se puede reclamar de eso. Efectivamente, esa es más o menos como la idea que está detrás de este principio de la existencia de un agravio. Las resoluciones pueden tener errores, pueden tener irregularidades, pero no todos son relevantes, sino solamente los que le causan a la parte un agravio. Entonces, esta institución está presente en los recursos, está presente en la nulidad procesal y está presente también en la excepción de ineptitud del libelo. No como un requisito expresamente regulado, pero la jurisprudencia continuamente los aplica. Por ejemplo, el clásico ejemplo es de la ineptitud del libelo. Pueden haber defectos en la demanda, quizá, no sé, pues le faltaron puntos, le faltaron comas, lo que sea, pero mientras la demanda se entienda, pese a la existencia de ese error, no se justifica que se acoja la excepción dilatoria y se le ordene rectificar o corregir esa irregularidad. Tiene que existir efectivamente un agravio que le cause perjuicio a los intereses o a los derechos de uno de los litigantes. Ya. Después vamos a volver a la noción del agravio, porque hay que ver cómo se configura este agravio, quiénes se pueden ver agraviadas y si es que existe alguno o no un concepto de carácter legal de lo que se entiende por agravio, daño o perjuicio. Ya. El otro elemento, o el otro requisito para que nosotros estemos frente a un recurso, es que se tiene que tratar de impugnar una resolución y esa resolución no tiene que estar ejecutoriada. ¿Se acuerdan cuál es el otro concepto como sinónimo de ejecutoriado, no? ¿Firme? Firme, las sentencias firmes o ejecutoriadas. Bien. ¿Y se acuerdan dónde se regula el estado de firmeza o de ejecutoriedad de una resolución judicial? ¿La cosa juzgada? Ya, pero la cosa juzgada es un efecto que deriva de la firmeza. Pero, ¿dónde se regulan los presupuestos para saber que una resolución está firme? ¿En qué artículo? Ya, después lo vamos a ver en todo caso, pero el 174. Aquí, bueno, en este elemento en realidad hay tres cuestiones relevantes. Lo primero es que lo que se recurre son resoluciones judiciales, no son otro acto judicial. Segundo, que esa resolución no tiene que estar firme. Después vamos a ver que hay ciertos medios de impugnación que proceden precisamente contra resoluciones firmes. Entonces, dogmáticamente, no es correcto hablar de recursos respecto de esos medios de
impugnación. El clásico ejemplo que me imagino que en algún minuto tendrán que haber oído hablar de él es del denominado recurso de revisión, que es un recurso extraordinario que procede contra sentencias firmes. Y pese a que el código se refiere como a él como recurso en el 810 del CPC, lo cierto es que es más bien otro medio de impugnación, pero no específicamente un recurso procesal. Y lo otro importante es que los recursos se deducen siempre dentro del mismo proceso o procedimiento en que se dictó esa resolución judicial. Es decir, abren un nuevo grado de conocimiento, pero dentro del mismo procedimiento, no en un procedimiento judicial distinto. ¿Se entiende o dudas hasta acá? Ya. Como quinto elemento o Profe. requisito, dígame. Perdón, es que no podía activar el micrófono, pero yo no entendí tan bien eso último que explicó. El punto que estábamos viendo anteriormente, me enredé mucho. Ya, mire. Estamos viendo básicamente la diferencia entre la impugnación y el recurso. El recurso es un tipo de impugnación. Y para poder determinar que estamos frente a un recurso, la doctrina dice que tiene los siguientes elementos. En cuanto a este elemento, los recursos proceden siempre frente a resoluciones judiciales. Es decir, si usted está atacando un documento, la pregunta de un testigo o un informe pericial, eso no es un recurso porque no está atacando una resolución judicial. Por eso los recursos de protección o los recursos de amparo se dice que no son en estricto rigor recursos, porque no tienen por objeto atacar una resolución judicial. Segundo, aunque usted esté recurriendo contra una resolución judicial, esa resolución no tiene que estar firme. Si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil, regula una institución que se denomina recurso de revisión. Pero ese recurso de revisión procede precisamente contra sentencias que están firmes. Entonces, dogmáticamente, se dice que ese recurso de revisión no es realmente un recurso, sino que es otro medio de impugnación. Porque la gracia de los recursos, un elemento de los recursos, es proceder contra resoluciones que no están firmes o ejecutoriadas. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, profe, eso sí lo entiendo. No pueden ir contra resoluciones que estén firmes y ejecutoriadas porque esas son como fijas, pues no se pueden Sí, de hecho, como apelar, por decirlo así. Sí, no se pueden recurrir. De hecho, después vamos a ver que el 174 del CPC, uno de los presupuestos en que una resolución queda firme es precisamente cuando ya no proceden recursos contra esa resolución. Ya. Y lo último es que el recurso permite revisar esa situación, esa irregularidad, pero dentro del mismo procedimiento. Es decir, no se está generando un procedimiento judicial distinto para revisar un procedimiento judicial anterior, sino que se revisa todo en el mismo procedimiento. Es como una nueva fase de conocimiento, pero el mismo procedimiento. ¿Se entiende yo, no? Sí, profe, ahora lo entiendo un poquito mejor. O sea, igual me enredo un poco, pero yo creo que después lo voy a ir entendiendo mejor de a poco. Sí, sí, en realidad siempre la parte general se entiende un poco a medida que se va avanzando, pero ¿qué parte no le queda menos claro? No, como solo lo del final, que se hace todo como en un mismo proceso, como que no logro imaginármelo, por decirlo de alguna manera. Mire, usted rinde una prueba escrita conmigo, pide reconsideración. Su reconsideración es su medio de impugnación, su recurso al fin y al cabo, ¿cierto? Porque mi decisión sobre su nota es la resolución judicial. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Es como el símil. Sí, profe, eso sí se entiende. Esta nueva revisión que yo voy a hacer sobre su calificación, es decir, esta nueva revisión que voy a hacer sobre la resolución judicial, yo no le voy a hacer una nueva prueba, no voy a hacer un nuevo procedimiento, un procedimiento judicial distinto. Lo único que voy a hacer es que dentro de esta misma prueba voy a proceder a revisar nuevamente su respuesta.
No le estoy haciendo otra prueba. No estoy haciendo otro procedimiento judicial distinto. Simplemente dentro del mismo procedimiento, dentro del mismo procedimiento de evaluación, voy a proceder a revisar nuevamente su respuesta. Ahí se comienza a se Sí, aterriza un poco profe, más, ¿no? con este ejemplo sí ya comprendo mejor. Gracias. Ya, perfecto. Ya, el quinto elemento se vincula con la finalidad que tienen los recursos procesales. Los recursos tienen dos finalidades básicamente. O buscan enmendar una resolución o buscan invalidar esa resolución. Ustedes vieron nulidad, por cierto, en negocio jurídico y nulidad procesal en juicio ordinario, ¿no? Y ahí el compañero por chat me dice que sí. ¿Saben más, en palabras simples, la diferencia entre, no sé, entre enmendar o reparar algo versus invalidar algo? Porque hay recursos que su finalidad es enmendar una resolución judicial, arreglarla, y hay otros que buscan invalidar o anular esa resolución judicial. Que No uno sé si alguien tiene alguna noción de diferencia. uno modifica los efectos de la resolución y el otro los deja sin efecto. Y mire, por ejemplo, como yo creo que todos alguna vez han deducido una solicitud de reconsideración sobre una prueba. Esa solicitud de reconsideración, si lo asimilamos a un recurso, ¿busca enmendar su prueba o busca invalidar su prueba? ¿Enmendarla? Enmendarla. ¿Y cuál sería el efecto si esa reconsideración que ustedes solicitan en sus pruebas sería invalidar su prueba? ¿Cuál sería la consecuencia de que yo como tribunal, como profesor, acogiera esa solicitud de invalidarla? ¿Qué tendría que hacer? Habría que hacerla de nuevo. Habría que hacerla de nuevo. Eso es más o menos la diferencia entre los recursos que buscan enmendar una resolución judicial versus los que buscan invalidar una resolución judicial. Los que buscan invalidarla necesariamente traen como consecuencia la dictación de una nueva resolución judicial. Y si el vicio que sustenta la invalidación era, por ejemplo, un error en el procedimiento, ¿qué habrá que hacer en ese caso? ¿Basta una nueva resolución judicial? No. ¿Qué habría que hacer en ese caso cuando el vicio está en el procedimiento mismo que da origen a esa resolución? Invalidarlo. Y por lo tanto, hacer un nuevo procedimiento. Bueno, eso en todo caso después lo vamos a ver en detalle con cada recurso, pero eso es más o menos, en palabras simples, la diferencia entre un recurso que busca enmendar, arreglar o corregir una resolución, que es una resolución válida, versus los recursos que buscan invalidar una resolución porque tiene algún vicio de nulidad. Recuerden que la nulidad opera por ciertos y determinados vicios establecidos por el legislador y no por cualquier vicio o irregularidad, como muy similar a la nulidad que ustedes vieron en negocio jurídico. Y el último elemento, que se vincula con la certeza o la seguridad jurídica, dice relación con que todos los recursos tienen un plazo fatal determinado. ¿Se acuerdan de los plazos fatales, no? ¿Qué consecuencia tiene el cumplimiento de un plazo fatal? Ustedes tienen un plazo de 5 días hábiles para solicitar reconsideración de su prueba una vez que es puesta. Después ¿Qué pasa una vez que precluye la posibilidad ¿Y qué significa que precluya? que ya no se puede presentar, que era solamente sobre los días que eran. Por ejemplo, si son 3 días de plazo fatal, son dentro de esos 3 días y no después. Claro, por el mero cumplimiento del plazo, su posibilidad de impugnarlo se extingue. Entonces, claro, el legislador prefiere la justicia porque le permite interponer recursos, pero tiene un límite. Todos los recursos están vinculados a un plazo de carácter fatal. Hasta ahí le damos la posibilidad de que usted alegue por una nueva revisión. Pero luego de ese plazo, tenemos que optar por la seguridad o la certeza jurídica,
su facultad de impugnar precluye, y esa resolución judicial estaba sujeta a la posibilidad de un nuevo fallo, si es que usted lo pedía, a la posibilidad de una nueva revisión, ahora adquiere otro estado. ¿Cuál es ese estado judicial que adquiere la resolución judicial? Una vez que transcurren los plazos para impugnarla y no se hizo. Firme. Tiene por aceptada, por cómo está. Firme y Queda ejecutoriado. firme y ejecutorial. Y de la firmeza de esa resolución nace o se produce el efecto de la cosa juzgada. Y con la cosa juzgada, la certeza jurídica. Entonces ahí está como esa pelea entre la justicia y la certeza jurídica. Le vamos a dar la posibilidad de obtener justicia durante un plazo de carácter razonable, pero una vez que transcurre ese plazo, y si usted no ejerció su derecho a impugnar, vamos a optar por la seguridad y la certeza jurídica. Porque no podemos tener a su contraparte eternamente con la inseguridad de que cualquier día usted va a pedir una revisión de ese fallo. Entonces, en algún minuto esto se tiene que parar, en algún minuto se tiene que zanjar, y en algún minuto esta decisión del tribunal tiene que tener un carácter inalterable, inimpugnable e inmutable. ¿Se entendió hasta acá o no? ¿O alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Ya. Ya vamos a hacer un pequeño break y volvemos a las 4:30. Recuerden que vamos a hacer las 2 horas solamente por esta semana, las 2 primeras horas de clase, y la tercera va a ser un taller. Y la próxima semana entiendo que volveríamos a la distribución normal que habíamos acordado, que era la primera eran talleres o actividades, y la segunda y la tercera iban a ser horas de clase. ¿Ok? Ya, profe. Ya, entonces a las 4:30.